Hola a todos, soy Fede Gamela de Quesada Música y en este video quiero mostrarles cómo procesar una batería desde cero. Les voy a mostrar el paso a paso de cómo procesé esta batería que la grabó un gran amigo, Claudio Fabricio, en su estudio La Cresta Records. Y bueno, vamos a poner un poquito manos a la obra. Primero les quiero mostrar el instrumental porque todavía el tema no salió. Pero bueno, les voy a mostrar un poquito, digamos, la mezcla ya terminada con la batería procesada y después les voy a mostrar cómo me llegó a mí, ¿sí? Esto es el tema terminado, básicamente. Bien, vamos a otra parte. Este es el comienzo, vamos a la parte del estribillo. El estribillo vendría a ser este. Bueno, después la segunda parte que tiene un solo. Acá. Perdón. Bien, perfecto. Les voy a mostrar primero la batería procesada, ¿sí? Que es esta. Esta es la batería ya mezclada, procesada. Y ahora les voy a mostrar la batería sin procesos. Así me llegó. Esto es sin procesos. Con los procesos. Bien, si escuchan con más que nada con monitores o con auriculares se van a dar cuenta que tiene mucha más pegada, mucho más ataque, tiene más profundidad. Suena como mucho más homogénea la batería. Así que les voy a mostrar el paso a paso. Vamos a arrancar primero. Bueno, estos son los canales, ¿sí? de la batería. Esperen que desmuteo todo. Ahí estamos. Acá están los canales de la batería. Están los del kick, el room, que está acá, los overhead, el hi-hat, los toms. Y yo le agregué esta pandereta que es un sample, digamos. Que eso lo vamos a dejar para el final. Lo primero que hice fue, obviamente, escuchar el volumen, ¿sí? De cada parte, que no me llegue ni saturado ni nada. Si lo ven acá van a ver que no hay nada que esté picando ni nada. Están en un muy buen promedio de volumen. Algunas cosas también yo las bajé de volumen para asegurarme también. Bien, en líneas generales todo suena correcto en volumen. Así que bueno, lo primero que hice fue escuchar los kick. En este caso yo tengo dos, el in y el out. Este es el in y este es el out. Bien, en este caso a mí me gustaron la combinación de los dos. Así que lo que hice fue agarrar estos dos canales y armé un bus para el bombo, ¿sí? En mi caso yo utilizo Studio One, esto lo pueden hacer con cualquier programa, sea Cubase, Reaper, Pro Tools, el que utilicen. Un poco la idea de esto es ir agrupando ciertas cosas en distintos canales. Lo primero que hice fue agrupar estos dos canales en uno solo, ¿sí? Que le puse de nombre acá, Bombo Bus. Por lo cual, si yo muevo el fader, ¿sí? De este, obviamente voy a estar moviendo ambos canales, digamos, el volumen de ambos canales. Bueno, mi idea fue la de procesar directamente sobre el canal madre, ¿sí? Sobre el bus del bombo, y no en cada canal individual por diferentes motivos. Primero porque muchas veces al ecualizar individualmente hay que tener mucho cuidado porque se pueden terminar desfasando las señales. Así que a mí me pareció más correcto procesar directamente todo desde el canal madre, ¿sí? Así que bueno,
Lo primero que hice fue escucharlo, obviamente. Bien, por un lado sentí que le faltaba pegada, le faltaba peso, le faltaba profundidad y tenía como mucho sonido de la caja, del hi-hat, ¿sí? Si lo escuchan. Entonces, bueno, lo primero que hice fue utilizar este plugin. Esperen que voy a ir habilitando de a uno primero. Este que es el Silencer. Yo lo utilizo, es un muy buen plugin, este lo pueden conseguir. Que lo que hace, tiene dos funciones. Por un lado es como un gate, ¿sí? O sea que podés cortar el audio donde quieras. Y por otro lado, tiene esta función de quitar el bleed, ¿sí? El bleed, como saben, es como el sangrado. Le llaman sangrado, la palabra es, digamos, la traducción en español. Que lo que hace es tratar de eliminar todo el ruido que tenga atrás ese sonido. Por ejemplo, el bombo tiene el sonido del plato arriba y es como que todo eso está por detrás. Entonces, esto lo que hace es un poco eso, quitar todo ese sonido que está atrás, ¿sí? El hi-hat, la caja, todo lo que haya aparte que no sea del bombo, esto lo elimina. Así que le voy a mostrar ahora cómo suena con, ¿sí? Miren la diferencia. Esto es con. Si se lo saco, se escucha más los platos también. Y ahí con. Esto me pareció muy importante para poder limpiar, ¿sí? Un poco el audio que me llegó a mí. Después lo siguiente fue utilizar un FabFilter, que yo lo utilizo generalmente como, bueno, de forma sustractiva. Así que acá lo que hice fue cortar en los 30 Hz, ¿sí? Corté el bombo y busqué cuál era la frecuencia que más me molestaba auditivamente, que era esta, ¿sí? Ven que si lo subo se escucha como una especie de que estuviese en una caja. Así que esta frecuencia yo la corté acá, más o menos. Ahí vamos. Bueno, y lo siguiente que yo generalmente utilizo, a mí me gusta usar plugins de emulación analógica. En este caso yo utilicé el Lindel 80, que es este plugin que ven en pantalla, que es una emulación de la consola NIB, ¿sí? De la famosa consola NIB, tan conocida y que tantos discos se han grabado. Así que yo la utilizo por tres funciones en realidad. Por un lado, le agrega, ¿sí? Un poco ya el carácter, es como si el bombo estuviese pasando por una consola, por lo cual le agrega un poquito ese carácter. Y además porque yo utilizo dos cosas de acá. Utilizo esta perillera roja, ¿sí? Que es la del pre, ¿sí? La del preamplificador del canal, que lo que hace es agregarle distorsión armónica, ¿sí? Pero hay que usarla con cuidado porque si le das demasiado, obviamente el audio va a distorsionar por completo, que no es la idea. Así que yo en este caso lo utilicé un poquito. ¿Ves? Del 0 está, bueno, acá en 14. ¿Sí? Es un poquitito. Y además otra cosa que hace es como una especie de compresión natural, ¿sí? Va cortando los picos más altos de la onda, ¿sí? Los va como cortando un poquito y los va emparejando. Así que por un lado lo utilizo por eso y por otro lado por el ecualizador. En este caso, como yo ya corregí y le saqué la frecuencia que no me gustaba, acá me encargué de agregarles las frecuencias que me gustaría realzar. En este caso yo le subí en 60 Hz. Y bueno, acá este no lo utilicé. Y acá en la banda de agudos le di en 10.000 kHz. Como ven, el ecualizador NIB, que esta es una emulación del 1073, tiene bandas fijas, ¿sí? Por lo cual yo no puedo elegir la frecuencia que quiero, sino tengo que supeditarme a las frecuencias que tengo acá fijas, ¿ok? Pero ya toma otro color con esto. Miren, si se lo saco, cómo cambia. Acá es con, sin. Miren cómo se cae, ¿no? Queda como muy flaquito. Con. Le agrega como otra pegada, ¿sí? Le estoy realzando también una frecuencia baja en 60 Hz. Y después, por último, lo que hice fue comprimir un poquito esta señal del bombo. Yo utilicé, que es un compresor que me gusta utilizar mucho, que es el 1176, ¿sí? Yo acá tengo el de Universal Audio, pero hay muchísimas emulaciones y muy buenas.
tanto de Waves como de Plugin Alliance, o plugins gratuitos también. A mí me gusta generalmente utilizar los que medianamente uno conoce, ¿sí? Por el tema del carácter. Me gusta que el compresor tenga cierto carácter, que le agregue como una coloración, ¿sí? Así que bueno, en este caso les muestro acá lo que hice. Fue comprimir en promedio unos 6 decibeles, ¿sí? Y bueno, el release lo puse un poco rápido, no al máximo, ¿sí? Es como que esto lo voy seteando el release en el tiempo de la canción, ¿sí? Tratando de que vaya medianamente a tiempo. Y después sí el ataque más tirando a lento. ¿Por qué? Porque si yo lo pongo rápido, lo que va a hacer es comprimirme el golpe inicial del bombo. Y yo no es lo que quiero. Yo lo que quiero es que deje pasar el ataque, esa transiente inicial, y comprime el resto. Entonces yo lo puse acá en el punto 3, ¿sí? Que es lento, tirando a lento. Así que con el compresor quedaría así. Si se lo saco, sin. Y ahora va con. Ven que agarra como otra estabilidad también. Ya empieza a sonar distinto. Eso es con respecto a lo que es el bombo. Después continué con el redoblante. En este caso yo tenía 3 canales de redoblante. Los 2 de arriba, ¿sí? Tomados con distintos micrófonos. Con 2 micrófonos. Y el de abajo, que estaba tomada la bordona. Yo el de la bordona no lo utilicé porque, bueno, me pareció que tenía demasiado como agudo, que en este caso la verdad que no lo quería. Quería como un sonido de redoblante más gordo. Así que me quedé con los 2 de arriba. E hice algo similar que con el bombo. Junté los 2, armé un bus, ¿sí? Primero lo mezclé, por eso van a ver la diferencia de volumen. El 57 está en -7, 1. Y el otro, que no recuerdo con qué micrófono está grabado, -19.2. Porque a mí me gustaba primero el del 57. Entonces le di más protagonismo a ese y le puse el otro en un promedio mucho más bajo, ¿sí? Lo mismo hice con el bombo, ¿sí? Primero lo mezclo a gusto, así, a oreja. Así que bueno, esto lo mandé a un bus, ¿sí? Del redoblante. Así es como suena el redoblante solo, sin nada. Perdón, ahí, ahora sí. Así es como suena originalmente. Bien, entonces hice un proceso bastante parecido. Le puse el silencer, ¿sí? Esperen que voy a ir sacando porque... Ahí está, me quedan todos activos. Miren cómo va cortando ya, ¿no? En el caso del redoblante tenía mucho audio, mucho sonido del hi-hat que me estaba colando por el micrófono. Entonces con este plugin lo que hace es separar y quedarse con el golpe solo del redoblante y quitar el resto, ¿sí? O por lo menos disminuir el volumen. Si lo escuchan ahora van a ver que prácticamente el hi-hat ni se escucha. Está penitas el golpe. De la otra forma, miren. Bien. ¿Por qué hice esto? Porque, a ver, en este caso puntual, yo lo que necesitaba era tratar de conseguir el sonido del redoblante lo más puro posible, ¿sí? Porque al estar metido el hi-hat es peligroso, porque si uno levanta los agudos, levantás los agudos del hi-hat. Si le corto y le bajo los agudos también del hi-hat. Entonces yo lo que quería era tratar de mantener solamente el sonido del redoblante y a partir de ahí procesarlo. Por eso este plugin la verdad que es espectacular, es sensacional. Yo lo utilizo bastante con las baterías. Después lo siguiente que hice fue utilizar lo mismo, el FabFilter, para hacer un corte acá en 50. Y después corté en estas 3 frecuencias, ¿sí? Que sentí que, por ejemplo, acá en 170, que es un poco la fundamental, sentí que tenía demasiado, ¿sí? Entonces le saqué un poquito. Y también le saqué en 223 y en 500. Bueno, nuevamente pasé por el Lindell 80, ¿sí? La emulación de la consola. Miren cómo cambia. Ahí está activo. Si se lo saco. Esperen que justo ahí terminó. Ahí está. Ahí va. Sin nada. Y ahora entra. Ven cómo cambia, ¿no?
Cambia por dos motivos, obviamente. Por un lado le estoy dando un poquito de preamplificación acá con la perilla roja. Y también estoy igualándolo, tiene esta función de Unity que es para igualar el volumen, ¿sí? Inicial. Porque a medida que uno va aumentando, lógicamente el volumen sube. Entonces con el Unity uno puede percibir cuál es el cambio real porque mantiene el volumen, digamos, inicial, ¿no? Y bueno, y después acá está el ecualizador. Yo en este caso le di un poco en 110, va un poco bastante. Le di también en 360 y le di un poquito en 10 kHz, ¿sí? Y después, lo mismo que con el bombo, comprimí con el 1176. También en promedio unos 5 o 6 dB. Esto lo pueden hacer, como les repito, no tiene que ser el 1176 puntualmente. Lo pueden hacer con cualquier compresor que sea así de este carácter más tirando agresivo, si se quiere. Que puede ser un API, puede ser, no sé. Pueden probar con el Fairchild 670. Pueden probar con el DBX 160, que es un muy buen plugin para baterías. Bueno, en fin, hay distintos plugins. A mí me gusta mucho cómo suena con el 1176, por eso lo utilizo. Bueno, y ahí quedaría sonando ya bombo y redoblante. Miren el peso que tiene esto ya. Bien, después lo siguiente que hice fue agarrar los toms, que en este caso yo tengo 3, ¿sí? Acá cada uno le puse un fab filter. Cada uno, este está cortando en 90. El tom 1, el tom 2 también corta en 90. Y el tom 3, que vendría a ser la chancha, ¿sí? El floor, el de piso, corté más abajo en 40, ¿sí? Porque tiene mucho más grave. Esto sí, estos cortes los hice individualmente. Obviamente los mezclé, los paneé, todo. Y una vez que los tuve, los mandé a un bus maestro, ¿sí? Para los toms. Y acá hice exactamente lo mismo. Le puse este plugin, ¿sí? Para quitarle ese bleed. Acá con el Fab Filter corté en 848. Que los 3 toms tenía como una zona media fea que no me gustaba, así que le quité. Con el Lindel, acá, bueno, hice lo mismo, ¿sí? Le di ecualización para agregarle ciertas frecuencias, levantarle en algunas zonas, por ejemplo en 12 kHz. Acá le di en 7200 y acá le di en 110, ¿sí? Y lo mismo, comprimí. Así que ahí les pongo cómo suena. Así quedó. Esto es sin nada. Esperen. Sin nada. Bien, y esto es con. Ahora es con todos los procesos. Bien. Si notan, si lo escuchan, van a notar la diferencia, ¿sí? De que tiene muchísimo más peso, más gordo, se escucha más el golpe, el ataque, ¿sí? Eso es un poco la idea. Después agarré, tenía 3 canales de hi-hat, perdón, un canal de hi-hat y después los otros 2 de overhead. Estos 3 canales los junté en uno solo, ¿sí? Solamente en el hi-hat le agregué esto, que es el Saturn, que es un muy buen plugin de Fab Filter, para darle distorsión solamente en la zona acá de los agudos, ¿sí? Y con el Fab Filter acá hice un corte en 353. Así que agarré estos 3, los mandé a un bus acá, que es este. Y acá sí, ya lo que hice fue darle un poquito más de corte en 452. Y acá utilicé por primera vez, y creo que casi por única en este tema, la ecualización dinámica, ¿sí? Porque me di cuenta que al reproducir y al escuchar un poco el audio, por momentos se me disparaba en esta zona, en los 5000. Tenía golpes que por ahí se me disparaban. Entonces, con la ecualización dinámica, logro controlar un poco eso, ¿sí? Un poquito, para que comprima cuando se pasa del umbral de volumen, ¿sí? Ven que actúa un poquito, ahora no está actuando. Actúa por momentos con el golpe del redoblante, ¿sí? Es como que se me disparaba también un poquito los platos. Y no mucho más que eso. Ah, sí, y utilicé también este
esta emulación del 1073, que es el Berlin 73 de la gente de Sonimus. Lo utilicé solamente para darle un poquito de drive acá con la perilla roja, ¿sí? Agregarle un poquito más de distorsión y no mucho más que eso. Vamos con el canal del Room. Acá se los pongo sin los procesos, sin el proceso en realidad. Esto es sin nada. Y esto es con el proceso, que no le hice mucho, la verdad. Simplemente una ecualización más sustractiva. Estaba como bastante medioso, así que le saqué un poquito. Y así es como quedó, básicamente. Bien, y una vez que tuve todo esto procesado, ¿sí? Todos estos buses, el del bombo, el del redoblante, el del tom, el de los overhead y el room, lo envié a un canal master de batería que es este, ¿sí? Batería solo. Esto en su conjunto suena así básicamente. Y después lo que hice fue procesar un poquito el canal de la batería. En este caso le di un poquitito de distorsión armónica. Le di un poquito en 110, que obviamente esto afecta a toda la mezcla de la batería y a cada parte. Le di un poquito en 3200, ¿sí? Para como levantar un poquito más el golpe del redoblante más que nada. Y le di en 16 kHz, ¿sí? Que sentí que le faltaba un poquito como más de brillito también. Después lo siguiente que hice fue poner otro EQ. En este utilicé el MAG, que es un ecualizador bastante potente. Hay que utilizarlo con mucho cuidado. Yo lo utilicé solamente en la banda de los 20.000 kHz. Le di acá más o menos 5 decibeles. Miren cómo lo levanta. Si se lo saco, sin nada. Y ahora entra. Es como que le aporta otra energía, ¿sí? Que es como que el tema no lo tiene originalmente, o la batería no la tiene originalmente. Y después como pegamento, en realidad es como un compresor pegamento, el famoso glue que le llaman. Utilicé este mítico Fairchild 670, este famoso compresor utilizado en la época de la grabación de los Beatles, que utilizaban para comprimir todo con este. Para las voces, para las baterías. Yo lo utilicé en este caso para la batería, comprimiendo en promedio unos 2 o 3 dB, no mucho más que eso. Ahí se los voy a poner. Ven, si ven la aguja, está en promedio de 2 o 3 como mucho. Ya la batería suena de otra forma, ¿no? Tiene otro cuerpo. Ni que hablar si le agregamos los room, la reverb. Yo en este caso les muestro. Armé dos canales. Uno con un hall, ¿sí? Que es un hall medium. Y armé otro canal. Esto es el canal de efectos, digamos, del room, ¿sí? De la batería, porque la batería fue grabada en una sala chica. Así que esto simulé como que la batería estuviese grabada en un estudio un poco más grande. Y bueno, acá como verán, el room se lo puse al bombo, se lo puse al redoblante, se lo puse a los toms y se lo puse al room. A los platos no, porque me pareció que era como cargarlo demasiado. Y por ejemplo, el caso de el hall, esta reverb que utilicé la puse solamente en el redoblante y en los toms, ¿sí? Bien, esperen, ahí está. Ahí suena con casi todo. Pero sentí que le faltaba algo más. Seguramente muchos de ustedes habrán escuchado hablar de la compresión paralela. ¿Qué es esto? Bueno, es una compresión muy utilizada en New York, si no me equivoco. De hecho se llama como... la denominación es como compresión New York. Que es, digamos, una compresión que se hace de manera paralela, ¿sí? Que generalmente suele ser más agresiva y lo que hace es complementarse a la señal original que yo tengo, ¿sí? Entonces, ¿cómo funciona esto? Bueno, vamos a ponerlo en la práctica. Yo lo que hice fue armar un canal, ¿sí? Un bus directamente en paralelo, llamado compresión paralela batería, que es esta, ¿sí? Es este canal. Yo acá le puse un 1176, podría ser cualquier otro.
Pero acá la diferencia fue que si bien el release está rápido, el ataque también lo puse rápido. ¿Y por qué hice esto? Porque yo lo que necesitaba era como distorsionar un poco la batería y achatar, ¿sí? Los golpes, ¿sí? Que comprima también los golpes. Y la idea es que comprima un promedio de por lo menos menos 10 decibeles, ¿sí? Así que ahí yo lo puse, ¿sí? Lo armé y se lo sumé, ¿sí? Acá al bombo, al redoblante, al tom y al room, ¿sí? Esperen porque estoy viendo que acá yo cometí un error. Acá. Porque lo había agregado como un canal de efecto. Y no es un canal de efecto, sino que es un boost, ¿no? Aparte. Así que ahora lo vamos a hacer en tiempo real. Ahí está, ahora sí. Vamos a mixearlo un poquito. Ahí estamos. Vamos a tratar de que quede exactamente igual a como estaba. Bien. Ahora sí está perfecto. Y ahora sí le voy a asignar estos que era como estaba previamente. Ahora sí. Perfecto. Bien. Miren cómo al ponerle el 1176 y comprimirlo bastante, miren cómo resulta, ¿no? Sin nada. La batería. Esta es mi señal, digamos, mezclada. Pasando por esto. Escuchen cómo levanta los platos, levanta el hi-hat, levanta todo. Suena como mucho más pesado. Que esa es un poquito la idea. ¿Qué es lo que hice con esto? Se lo puse, ¿sí? Este canal de la compresión paralela. Se lo agregué acá como un envío. Como si fuese un efecto de reverb, por ejemplo. Bueno, agregué acá este canal, ¿sí? El de compresión paralela, que lo puse en pre-fader. ¿Por qué lo pongo en pre-fader? Porque la idea es que yo pueda manipularlo de acá individualmente. Si lo pongo en post-fader, que es como el que está acá abajo en azul, ¿sí? Yo debería modificarlo directamente de acá. Yo lo que quiero es manejarlo individualmente del fader, ¿sí? Así que yo acá esto lo pongo en 0, cada uno de estos. Ven como ven que está en 0. Y acá sí, una vez que yo tengo la batería sonando, ahora sí, ya con la compresión activada, se la voy a ir sumando de a poquito. Hasta buscar el punto que a mí me guste, ¿no? Vamos subiéndolo. Bien, perfecto. Ahí me parece que queda muy interesante. Así que bueno, acá quedaría ya la batería procesada, ¿sí? Y les pongo cómo queda sonando en su conjunto. Bien, este es el paso a paso de cómo proceso mis baterías. Obviamente que esto difiere, ¿sí? La idea es que lo tengan como una referencia, porque va a depender del audio que tengan de batería. Quizá no, probablemente necesite otro tipo de tratamiento. Y en el caso de que sean samples de batería, que hoy en día se utiliza muchísimo, ya sea de, no sé, Steven Slate, Superior Drummer o el que ustedes usen. Generalmente los samples suelen tener otro tipo están como ecualizados de otra forma, por lo cual muchas veces hay que cortar más que agregarle. Yo acá le agregué porque le faltaba, porque está grabado orgánicamente, tocado orgánicamente. Y hay que hacer toda una limpieza previa. Muchas veces en los samples de batería ya esa limpieza previa está hecha, pero suena tan limpio, tan cristalino, que a veces pierde un poquito esa naturalidad de la batería. Entonces generalmente hay que hacer el contrario, digamos lo contrario, que es cortar frecuencias, ¿no? Así que bueno, espero que les haya gustado el video, espero que les haya servido. Espero sus comentarios y nos vemos en un próximo video. Un abrazo muy grande para todos y nos estamos viendo. Chau.